Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Ya estamos en estudios con la economista y presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. Jimena, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Nos gustaría comenzar, Jimena, pidiéndote un balance, ya que si bien asumiste la semana pasada, hace 2 meses que venís trabajando con la información del BPS, y en este sentido, con el análisis de esos datos, saber cuál es el balance de la gestión anterior que tuvo Alfredo Cabrera como presidente. Sí, en realidad el BPS, como a mí me gusta decir siempre, es un organismo con mucha capacidad de llegar a las personas. Se nota enseguida cuando llega y se nota enseguida cuando no está pudiendo llegar bien. Es un organismo que llega a todo el país, además muy potente. El balance es que no se empieza de cero, pero que hay cosas para ajustar, en particular porque hay un desafío muy importante en lo que es la gestión de los expedientes que tienen que ver sobre todo con la parte de prestaciones, ¿sí? Cuando decimos prestaciones decimos, bueno, jubilaciones, incapacidades, trámites de subsidios, etcétera. Entonces, esta es una cuestión que es como de largo aliento, es un objetivo que tenemos de trabajo para todo el periodo, poder mejorar lo que es el atraso que hay hoy y la atención en lo que refiere sobre todo a la parte prestacional. Y luego, obviamente, también nos encontramos con temas urgentes que había que resolver rápidamente. En particular, algunos desafíos que nos dejó, digamos, la ley de reforma aprobada en el 2023. Uno, si quieren, ahora lo comentamos un poco mejor, pero que tenía que ver con un plazo que se estaba venciendo para el reconocimiento de servicios, alguna acción que tuvimos que tomar, y algunas otras cosas que están bajo estudio referidas, por ejemplo, a lo que es la revocación del artículo 8, que estaba mal resuelta en la ley original, y luego eventualmente la ley posterior tampoco arregló el problema, y es un tema que entendemos que probablemente haya que volver a conversar, más allá de atender a las personas que se agendaron, que eso es lo que me quiero dejar claro. Ahora, entonces, bueno, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos con muchos desafíos también, y eso debo decirlo, con un funcionariado muy comprometido, ¿no? Que conoce mucho su tarea, con muchas ganas de trabajar y de atender bien a la gente, también complicada con este, digamos, este tema del atraso en los expedientes, y que se provocó sobre todo por un tema de un cambio en el modelo de atención, y bueno, eso también se genera situaciones de estrés para las personas que atienden también. Pero entonces, con toda esa cuestión, yo creo que nuestra línea de trabajo, que sería para este periodo, sobre todo a más largo plazo, dejando estas cosas urgentes, ¿no? Que sería decir, bueno, que toda persona que presente un trámite en BPS pueda en tiempos razonables lograr una respuesta, y una respuesta sencilla y empática, de decirte, por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Decir, bueno, su jubilación por incapacidad fue denegada porque usted no llega al baremo. Nadie sabe lo que le estamos diciendo. Uh-huh. O sea, capaz que yo ahí lo que tengo que decir es, bueno, que usted presente una incapacidad física, refiera que tenga cierta incapacidad para trabajar en todo trabajo, en toda situación. Y entonces eso es distinto que comunicarte lo que se te comunica, digamos. En eso el organismo, y esto es lo que te digo, que no se parte de cero, había avanzado. Hay un proyecto que se llama Derecho a Entender, que incluso tiene antecedentes en otros países, como por ejemplo Suecia. Ya lo había trabajado, era una cosa en la que se estaba como tratando de avanzar. Incluso el modelo de atención que nosotros estamos revisando críticamente tiene cosas rescatables, por ejemplo el poder decir un trámite que es la emisión de un recibo, que es un trámite único, estandarizable, que vos lo puedas hacer en un tótem, tiene bastante sentido. La apertura de puestos descentralizados, digamos, uno en Tres Cruces, otro en otro lugar, ese tipo de cosas son rescatables. Entonces, por eso te quiero decir también, muchos desafíos, expedientes atrasados, un modelo de atención que hay que revisarlo, no sé cuánto, pero seguramente requiere un revisado importante, pero con puntos para apoyarse, o sea, no es que se parte de cero. Jimena, y si pensamos en términos del déficit del BPS, ¿cómo está ahora? Porque siempre es un tema central, ¿no? Y siempre se suele hablar más del déficit del BPS que de otras cajas también. Bueno, ahí a ver, de nuevo, a mí no me gustaría llamarle déficit. Yo soy economista, o sea que para mí los números negativos son déficit, pero nosotros tenemos que diferenciar lo que es el balance del BPS, digamos, o los estados financieros del BPS en dos partes. Esos estados financieros siempre tienen una parte que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones, que tiene ingresos, egresos,
tiene obviamente una brecha y tiene, como corresponde, impuestos afectados, porque la Constitución así lo dice. Pero después el BPS administra otros programas que tienen sus propias financiaciones específicas, muchas de ellas que vienen por la propia ley, desde rentas generales, por ejemplo, asignaciones familiares, otros programas. Sí, claro, lo más problemático es lo primero. O problemático, te quiero decir, dependiendo cómo el país entienda que tiene que atender a las personas, tendrá que tener un subsidio, que es el nivel de subsidio que en principio uno entendería que es como el que decidió la sociedad uruguaya que haya. ¿Y ahí cómo estamos? Bueno, ahí tenemos un desafío, entonces, para que se hagan una idea, en el balance que se acaba de aprobar del 2024, que no lo aprobamos nosotros, ¿no? Pero hay alrededor de unos casi 4.000 millones de dólares de ingresos referidos al sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? O sea, si uno mira y dice ingresos del sistema previsional y se pagan prestaciones de ese sistema, lo que se llama de invalidez, vejez y sobrevivencia, por alrededor de 6.400 millones de dólares. La brecha se cubre con parte de los impuestos afectados, que no van solo a ese programa, pero obviamente como este programa es la mayoría, cubren gran parte de esa brecha. De nuevo, por eso te quería decir, cuando nosotros miramos el estado financiero, a mí siempre me gusta aclarar, porque a veces hay mucha confusión. El BPS administra muchos programas. Dentro de los programas que administra, uno de los más importantes es jubilaciones y pensiones. Pero todos los otros siempre pasan por el BPS, asignaciones familiares, seguro de desempleo, subsidios por enfermedad, etcétera. Y hay otras cosas que el BPS intermedia, como por ejemplo alguna cuestión con la JUNASA, ¿no? En donde uno retiene y eventualmente luego vuelca a otro organismo. Entonces, ¿qué es lo que sí le atañe al BPS y que nosotros vamos a poner foco en mejorar? Porque tiene que ver de nuevo específicamente con cuánto podemos mejorar el modelo de atención, lo que es el presupuesto propio del BPS, lo que llamamos los gastos de administración. Entonces, ahí es donde se va a jugar el partido de, bueno, es decir, cuando aterricemos esta línea de trabajo para los 5 años, nos pongamos a trabajar con la gente que sabe cómo hacer su trabajo y que tiene claro un poco o lo está analizando qué se puede mejorar de este modelo de atención para atender más rápido a la gente y de qué mejor manera, cuando también veamos los recursos informáticos con los que contamos, porque hay muchas cosas que si uno no quiere descansar más en los procesos como ahora, las tiene que rediseñar pensando en la tecnología. Bueno, cuando hagamos todo eso, en realidad esto va a ir sobre el presupuesto de lo que llamamos gasto de administración. Entonces, me gusta, no sé si fui clara, sí, claro. Porque una cosa es el programa que el BPS administra, que obviamente recauda y paga, pero no necesariamente es definido exclusivamente por el BPS, porque esto es un tema de definición nacional, ¿no? Uh-huh. Jimena, vos hablabas sobre algunos de los problemas con los que se encontraron. Y si pensamos en las líneas de trabajo, ¿cuáles son las prioridades para este quinquenio? ¿Cuáles son las prioridades que deben ser tratadas con mayor celeridad? Bueno, empezando, porque las prioridades para este quinquenio de largo plazo son estas que te acabo de mencionar, que las vamos a poder aterrizar en un presupuesto y en lo que llamamos un plan estratégico hacia julio, digamos, cuando logremos, entre otras cosas, hablar con los funcionarios, incluso de cada dependencia del interior, que nos gustaría de repente hacia mayo ya poder ir a conversar, digamos, ¿no? Porque son ellos los que van recibiendo los desafíos y no es el mismo problema que tenemos acá en Montevideo o en Pando que, no sé, allá en Tacuarembó, ¿no? Entonces, el de largo plazo sería el que ya les comenté. A nivel de lo más urgente, teníamos un tema que ya lo estamos canalizando, que obviamente requiere la emisión de un decreto, o sea que lo que vamos a empezar a partir de mañana es el acto administrativo, pero después hay que esperar la emisión del decreto, pero ya hay un cierto acuerdo. Tiene que ver con la ley de reforma del 2023 del gobierno anterior, daba un plazo para el reconocimiento de servicios o aportes, como le llamamos nosotros, en la historia laboral de las personas, por franjas de edades. Y el plazo para la franja de edad de 60 años y más estaba venciendo ahora en junio de este año. ¿Qué implicaba eso? Que si la persona no hacía el trámite de reconocimiento, ya después no lo iba a poder no lo iba a poder incorporar. Nosotros nos pusimos a ver rápidamente, como si es un tema que quedó pendiente, cuánta gente teníamos en esa franja de edad, y tenemos de 60 años y más unos 370.000 afiliados.
De estos, los que hoy tienen actividad con el instituto son unos 42.000, pero no, ese sería como el público inicial, no necesariamente son los únicos, ¿no? Porque vos podés hoy no tener actividad con BPS, pero tener que reconocer años anteriores al 96 por BPS. Entonces, bueno, como de acá a junio era operativamente muy complejo comunicarse con las personas, transmitirles que este tema estaba, que tenían que venir a reconocer servicios, que las personas a su vez eventualmente fueran a buscar papeles o algo de alguna empresa que todavía esté abierta para venir. Lo que pedimos es lo que la propia ley, o vamos a pedir, es lo que la propia ley habilita en su artículo 219 de la 20.130, que es que se pueda, a iniciativa del BPS, solicitar la emisión de un decreto que extienda alguno de los plazos. Entonces, lo que mañana el BPS en su directorio tiene planteado resolver, y después obviamente seguirá su trámite, es pedirle al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo la emisión de un decreto en donde para la franja esta de 60 años y más se prorrogue por un año este plazo. Obviamente esto ya se conversó con el Ministerio de Trabajo y en principio ellos están de acuerdo. Obviamente después tiene que ir a que se emita el decreto, ¿verdad? Y cuando se emita el decreto eventualmente vamos a hacer alguna acción de comunicación. Pero bueno, este era de los temas urgentes que estaban en agenda, que estábamos teniendo consultas de algunas personas que sabían que tenían que hacer este trámite, de cómo, y bueno, y de los propios servicios del BPS que estaban viendo a ver qué hacían con este tema. Y bueno, optamos por pedir esta prórroga que probablemente se viabilice. Cuando se viabilice vamos a hacer alguna acción concreta, pero queremos explicar que la estamos tramitando para que haya tranquilidad, digamos. Hay otro tema central que es el famoso diálogo social, ¿no? Después del Consejo de Ministros, uno de los anuncios que se hace es que finalmente se va a conformar esta Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que va a tener un comité ejecutivo donde allí va a haber varios ministerios y justamente el BPS también, ¿no? Para preparar ese diálogo social. ¿Qué rol va a jugar el BPS en todo esto? Bueno, en realidad, como ustedes ya fueron muy ordenados y lo escribieron, en realidad vieron que ese es un ámbito. Lo que me gusta a mí aclarar es que el decreto lo que crea es la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. Esta comisión tiene como uno de sus cometidos la organización de este diálogo, pero no es el único. O sea, por lo que yo entiendo el decreto, esta comisión es un órgano permanente que va a funcionar con distintos temas a lo largo del periodo. El primer cometido importante que tiene es la organización de ese diálogo, no el único. Y bueno, como parte del comité ejecutivo, el BPS se integra. A mí me gusta decir siempre, el BPS tiene un bagaje impresionante de conocimientos en lo que es la administración de seguridad social en el Uruguay. Tiene equipos técnicos muy potentes que se van a requerir muchos estudios en ese ámbito y que obviamente los equipos técnicos del BPS, empezando por los actuariales, como me gusta decir a mí, pero también a nivel operativo tienen mucho para aportar. Y después obviamente el BPS tiene un rol fundamental en lo que es la implementación de los cambios que eventualmente puedan surgir. Lo que a mí ahí me gusta aclarar siempre también son dos cosas. El BPS es un órgano colegiado que tiene 4 directores políticos que nos nombró el gobierno y representamos el gobierno, y tiene 3 directores representantes sociales de los trabajadores, de los jubilados y pensionistas y de los empresarios. Está previsto, tanto en el plenario como en la convocatoria al diálogo, como lo dice el propio decreto, que los representantes sociales y los sindicatos, las cámaras empresariales tengan su propio espacio en ese diálogo. O sea, tienen su propio cupo por derecho propio. No se necesita, digamos, que se medie a través del directorio del BPS. Entonces, acá de nuevo nosotros estamos viendo desde el directorio político, digamos, el BPS, cómo se concurre, pero lo que es claro es que los 4 respondemos al gobierno, el gobierno está planteando una forma de organizar un diálogo, la intención de organizar un diálogo es para escuchar, o sea que los cambios que se van a hacer son los que ya estaban comprometidos, tema de edad, tema unipersonales, tema de cobertura, o sea, cuántas personas se atienden y en qué condiciones, la financiación del sistema, o sea, todos esos son temas que están comprometidos, se van a plantear. Ahora, ¿qué se va a hacer específicamente cada uno de ellos? Va a salir de ese diálogo, porque si uno, a veces a mí me dicen, pero ¿y qué día? Bueno, pero a ver, si uno ya tiene una agenda, no llama un diálogo. Ya te vamos a preguntar. No, pero claro, pero digo, uno puede tener a priori alguna perspectiva, pero ahora lo que corresponde es escuchar, porque uno representa a un gobierno. Ya no habla Jimena Pardo, ni habla. Uh-huh. Entonces,
lo que se va a armar ahora es una metodología para ver cómo se canaliza el ámbito de diálogo. Tenemos que verla, todavía no se nos ha convocado, pero la idea sería, entiendo yo, decir, bueno, en qué formato se hace, cuántas reuniones, qué tipo de temas, todo ese tipo de cosas. Y una vez que empiece el diálogo sustantivo hay que escuchar. Después lo que se va a procesar es un ámbito de acuerdos. Las cosas que logren los mayores acuerdos habrá que estudiarlas y después eventualmente plantearle los cambios al Poder Ejecutivo, que es quien tiene iniciativa privativa en este tema y tendrá que enviar un proyecto al Parlamento. Y acá lo que a mí siempre me gusta decir es dos cosas. La primera es que es bien interesante el ámbito que se creó porque está comprometido a analizar una serie de cambios en lo que nosotros llamamos jubilaciones y pensiones, que son estos que hablamos, pero también está comprometido rediseñar y analizar la matriz de protección social del Uruguay. O sea, que fue lo que el oficialismo como oposición criticó en su momento. Que el gobierno pasado se refirió solo a la pata jubilatoria. Exactamente. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad justamente cuando uno habla de balancear derechos y también los recursos con los que cuenta para atender esos derechos, está bueno mirar la matriz de protección como se está planteando, que es que siga a las personas a lo largo de su ciclo de vida. Y entonces no solo analicemos jubilaciones y pensiones, sino infancia y también cuidados. Entre otras cosas porque es la infancia de hoy y la adolescencia de hoy la que va a tener que ver con las jubilaciones y pensiones del futuro mañana. Entonces, en un proceso de envejecimiento donde la población activa en edad de trabajar es cada vez menor, es importante ver también cómo llegan los niños de hoy y los adolescentes de hoy al mundo del trabajo para sostener parte de esas jubilaciones y pensiones que paga, por ejemplo, sistemas como el del BPC, pero todas las cajas preestatales, que es como el pilar solidario. Vos no, te quería preguntar, Jimena, porque vos decías, bueno, este es momento de escuchar. Ahora, si pensamos en las perspectivas desde las que se parte, en su momento, en el plenario del Frente Amplio en octubre de 2023, se fijaron algunas bases para este diálogo social, y allí figuraba como uno de los puntos. Sabemos que siempre el análisis de estas variables va atado a otros puntos, pero se fijaba generar condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años. Como punto de partida, ¿se mantiene este ítem? A ver, eso es lo que está comprometido a hacer. Lo que pasa que lo que sabemos todos los que trabajamos en este tema es que formas de hacer eso hay varias. Entonces, concretamente, ¿qué forma se va a aplicar para diseñar ese cambio? Es lo que yo te digo, hay que ir al diálogo y escuchar. Lo que yo creo que todo lo que está ahí es lo que se va a hacer. Todos los que fuimos convocados a cargos de gobierno, cuando fuimos convocados sabíamos que eso estaba planteado, lo suscribimos y es a lo que estamos abocados. O sea, lo que se va a discutir es la forma, pero el Frente Amplio mantiene sus lineamientos de las bases programáticas. Obviamente. Creo que eso estuvo, o sea, para mí estaba más que claro, pero nunca está de más volver a aclararlo. O sea, lo que sí, y yo creo que ese es un tema más que me cabe decir por un tema de profesional, digamos, de lealtad profesional, es que cuando uno diseña esos cambios, parte de lo que vos mismo ya mencionaste, después uno tiene que rediseñar el todo. Porque uno no puede tocar en un sistema previsional que siempre tiene, nosotros decimos 3 dimensiones relevantes, es cuántas personas atiende, cuánto les paga y la sustentabilidad financiera a través del tiempo, que tiene mucho que ver con esto, de cuánto recibo yo en relación a lo que recibía mi padre y a lo que van a recibir mis hijos. Entonces, cuando uno hace esos cambios que están comprometidos, después tiene que rediseñar el todo. Entonces, y acá a mí además me gusta, porque uno también, como representante de un gobierno, tiene la responsabilidad de no estar dando como indicaciones de cosas que eventualmente podrían plantearse, porque acá se necesita certidumbre. Entonces ya hubo un cambio y no está muy claro todavía en la gente común y corriente qué cambios hubo. Nosotros ahora en el BPS estamos recibiendo muchas demandas, a veces la gente no sabe si es que no tiene derecho ahora porque nunca tuvo, si es que lo perdió con la ley del 2023, si es que ganó algún derecho que capaz que se lo dio la ley y no se lo sabe, ¿se entiende? Entonces, ahora hay que escuchar, cuando vayamos a ese diálogo, se evalúen también a nivel de estudios, los que conjugue los mayores acuerdos y se vea qué cambios se pueden hacer, va a haber que diseñar esos cambios, pero rediseñar el todo. Y ahí lo que hay que salir a comunicar es lo que se va a hacer. Y eso genera certidumbre y no esta cosa como de la confusión de que alguno plantee una opinión que en realidad tampoco corresponde porque, de nuevo, hay que escuchar.
Bueno, claro, pero ya la certidumbre de que se va a bajar a 60 años es una certidumbre. Sí, lo que pasa es que, de nuevo, hay formas de hacerlo que dice allí, o sea, no hay una única forma. No, está bien, pero es algo... por otro lado, ¿no? Hay otras cuestiones que tienen que ver con el tema de las AFAPs, ¿no? Algo que figuraba en las bases programáticas era lo de ir a un ahorro individual no lucrativo, y en ese sentido, el otro día, cuando tú asumiste la semana pasada y se te consultó en la rueda de prensa por esto, tú planteaste que hay posibilidades de disminución de costo y ganancia de eficiencias. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Bueno, hay tareas que hoy asumen las administradoras que no necesariamente las tienen por qué hacer las administradoras. Pero de nuevo, acá vuelvo a decir que creo que es un tema que se tiene que conversar en ese ámbito, porque cualquier cosa que yo te plantee puede parecer como que parece que el gobierno tiene una agenda que no es la idea. La idea es escuchar. Entonces, de nuevo ahí, para hacer lo que dice el programa y las bases para el diálogo, que es lo que está comprometido y es lo que se va a hacer, también hay varias opciones. Entonces, puede haber opciones donde se mantengan algunas funciones, otras se concentren en otro lado, puede haber otras opciones. Entonces, de nuevo ahí, lo que corresponde es escuchar, eventualmente luego de nuevo va a haber que tamizar por lo que es importante mantener que funciona bien hoy, que es, por ejemplo, cómo se ha invertido y la forma en la que se invierte, y después, en función de los mayores acuerdos, los estudios que se hagan y mantener lo que hoy funciona bien y cambiar lo que se hace mal, de nuevo se verá qué cambios legales hay que implementar. Pero una posibilidad sería sacarle algunas atribuciones a las AFAPs y que se encargara el Estado de eso. Sí, más que nada todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con los trabajadores. Podría ser, pero de nuevo, me gustaría acá ser correcta en no avanzar sobre posibilidades, porque de nuevo hay muchas. ¿Y podemos tener algún tipo de lineamiento sobre qué es lo que va a suceder con las otras cajas en el marco del diálogo social? Por lo pronto, Rodrigo Arín, que está al frente de la UPP, adelantó que la caja de profesionales iría por fuera de este diálogo. Lo que pasa es que la caja de profesionales tiene una situación urgente, que tiene un grupo de trabajo específico, que eso es lo único que les puedo decir, porque el BPS no está teniendo un rol en esa reforma, que por su situación urgente, digamos, se formó un grupo de trabajo específico que está está en el ámbito del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, la OPP y el MEF. Y eso se está trabajando específicamente en forma como más rápida. Luego, si el resto de las cajas entra, digamos, dentro del diálogo, es algo que todavía no te sé decir, porque no hemos tenido reunión del comité a ver sobre qué temas eventualmente se va a conversar. Si eventualmente no entrara ahora, podría ser uno de los temas que se tratara a lo largo de los 5 años, porque uno puede tener varias metodologías para ver eso. Lo puede meter ahora en el conjunto, como por ejemplo hizo el gobierno anterior, o puede ir viendo las cajas que requieran alguna transición más acelerada, si no hace como un grupo de trabajo específico. Esa es otra opción. No, es algo que eventualmente todavía no tengo claro cómo se va a procesar. Esto surge también, esta pregunta, pensando cuando te consultábamos, ¿no? ¿Qué pasaba con el déficit? Particularmente con esa primera parte que decías tú de este déficit, que es de la que se suele hablar más, en definitiva. Y ahora también decías, bueno, cuando se piensa una pata, ¿no?, de la seguridad social, hay que pensar todo y todo se vincula. Claro, cuando se habla de financiamiento, por ejemplo, es complejo pensar, va a estar el BPS y qué va a pasar, por ejemplo, algo que siempre tratamos acá, la caja militar, ¿no?, cómo se trata en relación a las otras. Sí, bueno, ahí nosotros, digamos, de los documentos técnicos que se hicieron para la comisión de expertos, algunos temas se trataron. En particular, allí hay un tema que refiere a las transiciones, ¿no? O sea, si uno, en la última reforma se creó lo que se llama un régimen previsional común, que tiene un cierto formato, habrá que ver si ese es el formato del régimen común, pero lo cierto era que la convergencia de los regímenes a un régimen común se compartía. La crítica, digamos, o lo que se había visto era que en realidad, si uno tiene regímenes que parten de niveles diferentes de prestaciones mejores, prestaciones peores, y lo lleva al mismo ritmo a ese régimen común, obviamente en este proceso se mantienen esas diferencias. Bueno, un tema era caja bancaria, que ya tuvo su propia reforma, otro tema es caja previsional, que está siendo abordada ahora. De nuevo les digo, no tengo claro respecto al tema caja militar si va ahora o eventualmente se procesará a posteriori. ¿Pero qué te parece que tendría que ser parte de esta misma discusión? Bueno, parte de lo que nosotros en los documentos técnicos que se hicieron del análisis de lo que fue el proceso de reforma anterior, lo que habíamos visto era ese tema de que
bueno, hay un problema cuando vos partís de diferentes niveles de prestaciones y lo llevas a todos al mismo ritmo. Después, cómo se procesa eso a nivel específico del diálogo o si se procesa después, es un tema más de estrategia, digamos. Si lo pensamos estructuralmente, Jimena, ¿crees que hay que repensar el financiamiento de la seguridad social, más concretamente de nuestro sistema previsional? Eso es lo que estaba comprometido, lo que se había acordado y es lo que se va a hacer. O sea, parte de lo que, por ejemplo, como fundamento en los documentos técnicos habíamos visto, que estaba habiendo muchos cambios en el mundo del trabajo, en donde, por ejemplo, cuando tú haces las contribuciones de seguridad social, se toma en cuenta lo que se llama la nómina, que es tu sueldo. Entonces tú aportas por tu sueldo y también lo que es el patrón aporta por el sueldo. Salvo en las actividades independientes, ¿no? Que aportan todo la actividad independiente, o sea, el trabajador unipersonal o el monotributista. Allí hay alguna oportunidad de mejora o alguna oportunidad de revisión, que si eventualmente no se puede ver de sustituir o complementar con alguna cuestión que tenga que ver más como una tributación sobre la actividad y no tanto sobre la nómina. De nuevo, acá siempre es una cuestión también de estudiar y balancear, porque obviamente está involucrado el mundo del trabajo, pero además porque uno quiere que haya empleo, quiere que la gente tenga buenos trabajos, entonces todo esto hay que balancearlo. Pero sí, la financiación, de nuevo, vuelvo a decir, todo lo que estaba comprometido para hacer, se va a hacer y va a ser parte de ese diálogo. No va a ser lo único que va a ser parte de ese diálogo, porque de nuevo no queremos una discusión partida donde de lo único que hablemos es del sistema de jubilaciones y pensiones, porque también cuando hablamos de la financiación hay otros programas, cuidados, infancia, muchos de ellos hoy son necesarios y también hay que hablar de su financiamiento, ¿no? Cuidados tiene una cantidad de desafíos en una sociedad que envejece. También hay necesidades, sobre todo por temas de género, en cuidados de niños y de adultos, pero sobre todo de niños. Y bueno, eso también tenemos que hablar del financiamiento de eso. Entonces, siendo enfática en que lo que está comprometido se va a hacer, también me gusta ampliemos la mirada porque no es lo único que hay que hacer. Y si queremos atender bien el sistema de jubilaciones y pensiones del día de mañana, tenemos que atender bien todos estos otros programas que hoy tienen también desafíos importantes. ¿Y qué pasa, aún ampliando la mirada y no pensando solo en lo jubilatorio? Tú ahora hablabas, Jimena, de algunas cuestiones vinculadas a los trabajadores. ¿Se puede pensar en otras fuentes de financiamiento, en tocar otros sectores? Se puede pensar en todo eso. De nuevo, no quiero avanzar sobre lo que se puede hacer porque la idea es escuchar. Entonces, todo lo que yo pueda decir acá se puede interpretar como, hay una... No, vamos a ir a escuchar. Todo lo que está allí comprometido se va a hacer. ¿De qué forma? Es lo que hay que ver. ¿Pero hay alguna preferencia en cuanto a ciertas formas por parte del Frente Amplio o no? En principio, por ahora, vamos a ir a escuchar. Si hay alguna preferencia, se va a manifestar en su momento. Pero gran parte de esto lo pueden analizar, digamos, hay ciertos fundamentos técnicos que ya estaban en los documentos que el Frente Amplio hizo cuando transitó todo el proceso de la comisión de expertos, y allí ya hay indicios de más o menos qué es lo que se puede llegar a plantear. Pero de nuevo, entendemos que corresponde escuchar porque gran parte de lo que se criticó es que el proceso anterior era como una comisión de gente que sabía del tema y que faltó articulación con acuerdos a nivel de organizaciones sociales y a nivel más del sistema político. Sí, entonces, que no se escuchó a las voces que exactamente. disentían. Entonces, si realmente uno parte de esa concepción, que es la que se ha defendido siempre desde donde yo vengo, y quiere hacer eso, no puede estar poniendo temas en agenda de antemano. Tiene que ir a escuchar, porque lo que se trata es de articular acuerdos. Entonces, de nuevo, no es por huirle a la pregunta. Vuelvo a ser enfática en que todo eso se va a hacer de nuevo con una mirada amplia, porque yo creo que lo bueno de este proceso es que puso todas las posibilidades arriba de la mesa en la matriz de protección social, y acá también tenemos que ser claros, y eso lo ha dicho también el gobierno. Hay una agenda importante en temas de crecimiento económico. Hay desafíos interesantes que nos están viniendo del resto del mundo, que son, no soy yo la persona más adecuada, pero están en la agenda hoy. Y nosotros tenemos que lograr como país crecer más, porque si no lo logramos no es que no vamos a querer cumplir con esto, es que hay muchas cosas que no se van a poder hacer, porque es el crecimiento económico el que al final del día siempre sustenta el estado de bienestar, digamos. ¿Hay prioridades que podrían quedar a un lado?
No lo sé, o sea, eso es algo que tiene que ordenar, por eso importa acá hacerlo como gobierno. No es el BPS el que establece las prioridades, es el gobierno, en particular el Consejo de Ministros con el presidente, cuando ordenan todo y dicen, bueno, de todas estas prioridades, ya el gobierno dio una señal en términos de las 63 acciones, digamos, que ordenó, o sea que hay una intención de cumplir con todo y una agenda para impulsar el crecimiento. Entonces, por ahora, seamos... no quiero ser optimista, digamos, confiemos en el trabajo en que se va a conseguir. Lo que sí también es bueno decir es, tenemos que ser conscientes que si uno crece al 1% anual, como en los últimos años, no es lo mismo que si crece al 3% anual. Y hay cosas que, bueno, obviamente requieren crecimiento económico para poder hacerse bien. Hay otro tema sobre el que nos gustaría consultarte, ya que la reforma jubilatoria del gobierno pasado incluyó una modificación para quienes tienen entre 40 y 49 años y están afiliados de forma voluntaria a una FAP. Si bien se mantiene la distribución de aporte de esos trabajadores, mitad de BPS, mitad de la FAP, se elimina a partir de 2043 la bonificación de 50%, que era un incentivo para los trabajadores que se afiliaran al régimen mixto sin estar obligados a hacerlo. Sabemos que al menos unas 98.000 personas están en esta situación. ¿Cuántas se han asesorado? ¿Qué tanto podrían ser afectados por esto? Bueno, a ver, ahí discriminemos. La ley de reforma del 2023, como tú bien dijiste, tomó algunas decisiones. Esas decisiones nosotros entendemos que no fueron correctas, digamos, no se solucionó bien el tema, o sea, se eliminó la bonificación, se mantuvo la misma distribución del aporte, cosa que en los documentos que hicimos para la comisión de expertos estaba claro que era una mala decisión si uno eliminaba la bonificación, pero se hizo una ley posterior, porque este tema se volvió a registrar, esa ley posterior no tuvo estudio actuarial a diferencia del proyecto original. Esa ley posterior también tiene algunos problemas, además de temas de sustentabilidad financiera que eventualmente no están analizados, no estoy diciendo que los tenga, digo, no están analizados, y se montó sobre mecanismos que ya había creado la ley original. Por ejemplo, esto que se llama el suplemento solidario, ¿no? Entonces no es lo mismo a una persona que se le eliminó la bonificación, pero le podría corresponder el suplemento solidario, que a una persona que no. ¿Por qué te digo esto? Porque es un tema complejo, que va a haber que analizar más allá de los 98.000 que se agendaron. Porque ¿quiénes se agendaron? Como también se eliminaba en la ley de reforma la posibilidad de revertir la opción por el artículo 8, que acá una pequeña corrección, no involucra solo a quienes no estando obligados eligieron la FAP. Porque tú podés haber pasado el tope obligatorio que anda en unos 85.607, si no me acuerdo mal, pero 85.000 pesos, hoy, pero era 5.000 pesos en el 96, tú podés haber pasado ese tope, pero no es lo mismo la distribución de tu aporte si tú suscribiste que no suscribiste. Claro. Entonces la reversión del 8 implica en realidad que vos dejás lo mínimo que podés en tu cuenta de ahorro individual, por decirlo en un lenguaje llano, y no necesariamente que tú salís del sistema. Entonces, esas opciones se podían en la ley anterior, que era una ley que se había aprobado en el 2013, 19.162, si mal no me acuerdo, uno podía presentarse entre los 40 y los 50 años a revertir o evaluar revertir esa opción. Eso también se eliminó en la ley de reforma. Entonces, ¿qué pasó? Se generó un movimiento de decir, bueno, se eliminó la posibilidad de revertir, se eliminó la bonificación y eventualmente no se cambió la distribución del aporte, las personas que pueden agéndense a ver para asesorarse. De esas personas que estaban en esa franja, algunos se agendaron, son estos 98.000. Pero ahí hay un problema que va más allá de los que se agendaron. Eso lo quiero dejar claro, entonces es un tema bajo análisis, que seguramente integre de los temas que se van a conversar en el diálogo, más allá de que la persona se agende y se asesore. A mi modo de ver, si se agenda y se asesora, no es que va a tomar una decisión mala, porque va a tomar una decisión con las reglas de hoy, y eventualmente las posibles soluciones podrían no alterar significativamente su decisión. Pero tu recomendación sería esperar un poco el tratamiento. Es un tema bajo estudio. Yo creo que es un tema que va a integrar lo que se resuelva. Lo que no quiere decir que las personas que hoy están agendadas, que están recibiendo asesoramiento, también acá debo decir de una forma que es un poco compleja, que la encontramos así y bueno, estamos analizando a ver cómo sigue, porque es vía mail. Es un tema complejo, va a estar bajo análisis. Yo lo que diría, no quiero dar una recomendación, pero en principio las personas que se anotaron para ser asesoradas pueden, si quieren, solicitar por la misma vía del mail
vía atención telefónica una atención telefónica o incluso una entrevista personal en caso de que tengan dudas. Igualmente, de esos 98.000, nosotros es lo que vamos a estudiar ahora, a ver qué se hace, digamos, si se continúa con esta forma de asesoramiento. Vemos que también es difícil, pues son muchas personas y obviamente tenemos desafíos operativos. Pero de esos 98.000, en realidad entraron al mail unos 44.000 y efectivamente se asesoraron, es decir, bajaron los cálculos alrededor de un 32%. O sea, hay mucho de ese público que tampoco, o digamos, no sabemos si es que en realidad recibió el mail y no lo miró o directamente no abrió pero básicamente anda en el torno del 45% a quien abrió el mail y un poquito más abajo quien efectivamente bajó los cálculos. Y de los que bajaron los cálculos, unos 8.000 revirtieron la opción, alrededor de 4.700 no la revirtieron y el resto está en plazo para tomar una decisión. Jimena Pardo, presidenta del BPS, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Por favor, un gusto y muchas gracias. Muchas gracias.